¿Cuál es la verdadera respuesta? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Él lo mismo que Jehová? ¿Hay más de un Dios? Aquí encontrará la respuesta de Dios de su propia palabra, tal como se revela en su Biblia. Por sorprendente que parezca, hoy existe una gran confusión entre los líderes religiosos acerca de la verdadera naturaleza y oficio de Jesucristo, el Salvador del mundo. No tienes por qué tener dudas. La Biblia fue divinamente inspirada para impartir la verdad a quienes la buscan con corazones y mentes honestos. Pero incluso este tema tan importante se ha vuelto confuso en el turbulento y caótico mundo actual. Jesucristo vino a pagar la pena por el pecado en nuestro lugar. Él se dio a sí mismo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. ¿Cómo fue esto posible? Primero, si Jesús hubiera sido solo un ser humano, su muerte podría haber pagado la pena por solo otro ser humano que había incurrido en esa pena por transgresión de la ley espiritual de Dios. Romanos 6:23. Dado que Dios el Padre creó todas las cosas por Jesucristo, Efesios 3:9, y dado que todas las cosas, incluido el hombre, fueron hechas por Jesucristo, Él es nuestro Hacedor y por lo tanto Dios. Y su vida que dio fue de mayor valor que la suma total de todos los seres humanos. Porque leemos, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Juan 1 del 1 al 3. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Versículo 14. Además, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Versículo 10. Compare estas escrituras con 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1 del 12 al 19. Solo la vida puede engendrar vida. Esta es la ley absoluta de la biogénesis. Dado que la vida eterna es el regalo de Dios, Juan 3:16, solo un Dios que posee inmortalidad podría darla. Si Jesús fuera solo humano, no podríamos recibir vida eterna a través de Él y Él no podría ser nuestro Salvador. El hombre no tiene la vida eterna inherente a sí mismo, pero así como Dios el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Juan 5:26 y 1 de Juan 5:11-12. Por otro lado, Jesús también era humano. Dado que es la vida humana la que ha transgredido la ley de Dios, la ley reclama la vida humana como castigo. Contrariamente a la enseñanza popular actual, la palabra de Dios afirma que la paga del pecado es la muerte, no la vida eterna en el llamado infierno de fuego, Romanos 6:23. Cuando pecamos, quebrantamos la perfecta ley espiritual de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. La pena por este pecado es la muerte. La pena debe pagarse. Dios Padre no hará concesiones. Debe ser pagado por el hombre. Por lo tanto, Jesús, que es y fue Dios, que siempre ha existido, Juan 1:1-2, en realidad se hizo carne, versículo 14. Él, que era Dios, en realidad se hizo carne humana, porque 1 de Juan 4:2-3 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Fue concebido y nacido de la Virgen humana María, y el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. No solo fue hecho carne, sino carne y sangre humanas. Note Hebreos 2:14. Dado que los hijos comparten sangre y carne, él también participó de lo mismo. Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre repetidamente y también Hijo de Dios. Mateo escribió, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron,
Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿pero qué decís que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, del 13 al 17. Jesús en naturaleza es igual a Dios. Jesús, el que existiendo en forma de Dios, no consideró aferrarse a Dios, sino que se despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2:6. Se le llama Dios en Tito 2:10-13. Por lo tanto, Él es Dios. La Biblia contiene tanto sobre estos puntos que lo anterior es un mero fragmento de la evidencia. Sí, Jesús también es Jehová, aunque esta palabra es una traducción errónea utilizada en la versión estándar americana. El nombre original en hebreo contenía las consonantes YHWH. Al escribir en hebreo se omitían las vocales y se proporcionaban únicamente al hablar. Por lo tanto, no se conoce con certeza la pronunciación exacta del nombre, pero hoy en día comúnmente se supone que es Yahvé o Yahweh. El significado en español es el eterno o el autoexistente. Comúnmente se supone que Yahvé, o como comúnmente se le llama Jehová, o como en la versión autorizada el Señor del Antiguo Testamento, era Dios el Padre de Jesucristo. Esto es un error flagrante. Yahvé era el Dios de Israel, el único de la deidad conocido por el antiguo Israel. Cuando vino en carne humana no lo reconocieron. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Juan 1:10-11. Tampoco conocían a Dios Padre. Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. En Génesis 1, el nombre hebreo traducido Dios es Elohim. Este es un nombre uniplural, como iglesia o familia. Una iglesia o una familia consta de más de una persona, pero es una iglesia o una familia. En este mismo sentido, Elohim, el reino de Dios, incluye tanto a Dios Padre como a Yahvé, que era el Logos o la palabra de Dios, y también su espíritu emanando de ellos, el Espíritu Santo, la vida, el carácter y el poder de Dios. Jesús, al orar por el bienestar de la iglesia, oró para que sus muchos miembros puedan ser uno como nosotros somos uno. Juan 17:11-21. La iglesia es un cuerpo, pero compuesto de muchos miembros. 1 Corintios 12:12. Un esposo y una esposa son una carne, pero dos personas. La palabra Dios tiene dos significados: el reino de Dios o la familia de Dios. Y las personas que componen ese reino o familia, Cristo y el Padre, son un Dios, no dos dioses, un Elohim. Por eso Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Yahvé era el verbo o portavoz de la divinidad, su segundo miembro. Tan pronto como Dios comenzó a hablar al hombre, siempre fue Yahvé quien habló, traducido Señor en la autorizada y Jehová en la versión estándar americana. Ver Génesis 2:16-18 y Éxodo 22. Casi siempre es Yahvé en el hebreo original, la palabra o el verbo que se hizo carne. La prueba de ello es un largo estudio que abarca cientos de pasajes. Como fragmento de la evidencia, compare Isaías 8:13-14 con 1 de Pedro 2:7-8. Isaías dijo: el Señor de los ejércitos, YHWH, será piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pedro dijo, al citar este texto en referencia a Cristo: Él es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús es el Señor, el Eterno del Antiguo Testamento. Ahora compare Isaías 43 con Mateo 3:3 y Marcos 1:3. Juan preparó el camino delante de Yahvé, Isaías 43, quien era Cristo, Marcos 1:14-15. En Apocalipsis 1:17 leemos: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. En el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Nuevamente Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Estudie también Apocalipsis 22:16 para comprobar que era Jesús quien hablaba. Jesucristo se llama a sí mismo el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora compare estos textos con Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Ahora vayamos a Isaías 48:11-12. Por amor a mí lo hago, porque ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro. Escúchenme, oh Jacob e Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y yo soy el último. Los versículos 17-18 muestran que era Yahvé quien hablaba. Y también en Isaías 41:4, ¿quién hizo y ha hecho esto llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero y con los postreros, yo soy. Todas estas escrituras muestran que Yahvé es el primero y el último. Cristo es el Yahvé del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 10:4, la roca del Antiguo Testamento se llama Cristo, porque bebieron de la roca sobrenatural que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 4. Segunda de Samuel 22:2-3, dijo, Jehová, Yahvé, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, tú me salvas de la violencia. Véase también el versículo 32. En Salmo 18:1-2, esta misma roca es Yahvé. Cuando Moisés estaba hablando con Yahvé y le preguntó su nombre, Éxodo 3, 4, 5 y 13, él respondió que su nombre era Yo Soy, versículos 6 y 14, y Yahvé el Eterno, versículo 15. Véase también Éxodo 6, 2, 3. En Juan 18, del 5 al 8, tan pronto como Jesús se identificó ante la multitud liderada por Judas como Yo Soy, el él en cursiva se agrega sin inspiración y no estaba en el original. Retrocedieron y cayeron al suelo. Nuevamente en Juan 8, 56, 58, Jesús se llamó a sí mismo Yo Soy, porque leemos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciera Yo Soy, versículo 58. La persona de la deidad que es nuestro Redentor es Jesucristo. Juan 4:42 contiene esto. Dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras, sino que por nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo y de allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Lea también Tito 2:10-14 y Lucas 1:68-69. Que Jesús, el Salvador, es Yahvé, ver Isaías 49:7 e Isaías 60:16, donde Él, Yahvé, también es el poderoso de Jacob. Ser de Jacob significa un hijo o descendiente de Jacob. El poderoso de todos los hijos de Jacob. También en Isaías 48:17, Yahvé es llamado el Redentor y el Santo de Israel. El Santo de Israel. Lo mismo se expresa en Isaías 43:14. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Note también el siguiente versículo 15. Yahvé es el Santo de Israel, Creador de Israel, Rey de Israel. Ahora note en Hechos 3:14-15 que el Cristo que fue negado era el mismo Santo, Yahvé. Pero no, vosotros negasteis al Santo y Justo, el Príncipe de la vida. Ver también Hechos 2:27 y Marcos 1:24. Cristo fue el pastor de David. ¿Quién fue el pastor de David? Salmo 23:1. En Juan 10:11 Jesús dijo que Él era el pastor.